Capítulo 70. Valentía temeraria. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, flota regional del Imperio Sagrado de Asgard, escuadrilla de torpederos. Navegando a toda velocidad como si golpearan las olas, las lanchas torpederas dejaban tras de sí largas estelas de espuma blanca. Se contaban 18 estelas en total. Era la mitad de las lanchas torpederas disponibles en la flota regional. De las restantes, 8 operaban por separado, 6 estaban retrasadas por fallos en el motor y 4 se encontraban en dique seco. Las lanchas de Asgard montan 3 motores principales para asegurar la velocidad, pero como son motores de aviación con la potencia reducida, de túnel, los mecánicos en el frente siempre los manipulan bajo la lógica de que si no se limitan, darán más potencia. El hecho de que las velocidades no coincidan dentro de una misma escuadrilla es lo de menos. El problema es que muchas lanchas acaban teniendo problemas de refrigeración por forzarlas demasiado. Comandante, nos acercamos al área del avistamiento. En el puente de mando de la lancha líder, que saltaba con cada embestida de las olas, el capitán hablaba mientras maniobraba el timón. Aunque se le llamara puente, no tenía techo, por lo que recibir el viento y el rocío marino hacía difícil mantener los ojos abiertos sin gafas protectoras. Busquen con los ojos bien abiertos. Si pasamos por alto una flota tan grande, seremos el hazmerreír por el resto de la eternidad. El propio comandante gritaba a pleno pulmón, sin despegar los ojos de sus binoculares. 20 grados a babor, múltiples columnas de humo. Aquí vienen. Den la señal. Dividan la escuadrilla en 2 y ataquen por ambos flancos. En la mente del comandante solo fluctuaban los rostros y las hazañas heroicas de los capitanes legendarios del pasado. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, armada de la República de Oriase, flota de desembarco. Múltiples estelas en ambos flancos. Parecen ser lanchas torpederas de Asgard. Prepárense para combate de superficie. Las campanas que anunciaban el zafarrancho de combate resonaron, sumiendo el interior de los buques en una actividad frenética. Atacando con lanchas torpederas a plena luz del día. Entre esto y los ataques aéreos que solo envían aviones de ataque, ¿acaso la gente de Asgard es idiota? El almirante cuestionaba los ataques de Asgard, que se salían totalmente de la teoría militar. Se preguntaba si tendrían alguna estrategia secreta, pero no se le ocurría nada. Lo único que visualizaba eran las lanchas torpederas siendo despedazadas por las ametralladoras antiaéreas y la artillería secundaria. ¿Será un ataque de torpedos a larga distancia?, aventuró uno de los oficiales. Es difícil acertar a esas lanchas moviéndose a esa velocidad desde el límite de alcance de 8 kilómetros. Al menos están fuera del rango de las ametralladoras. Cierto, pero con una flota de este tamaño no podemos realizar maniobras evasivas satisfactorias. Si lanzan 4 torpedos por lancha, un total de 72, alguno acabará impactando, pero... Sinceramente, desde el punto de vista de Asgard, eso sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. A menos que lograran un Goliat contra David, acercándose a distancia de impacto seguro para hundir un acorazado con una salva completa, el ataque no subiría la moral ni reduciría significativamente la fuerza de desembarco con solo dañar un par de transportes. Las lanchas enemigas cargan directamente hacia nosotros. No dejen que se acerquen. Cañones y ametralladoras, abran fuego en cuanto entren en rango. Los cañones principales de los acorazados no dispararon por su lentitud de seguimiento y su elevado ángulo, pero la artillería secundaria y los cañones principales de cruceros y destructores comenzaron a tronar, animando súbitamente el escenario marítimo. Columnas de agua se levantaban una tras otra alrededor de las lanchas hasta que empezaron a llegar los impactos. Para una lancha de apenas 100 toneladas, incluso un proyectil de 120 milímetros es excesivo. Un solo impacto bastaba para dejarla fuera de combate al instante. Si los torpedos que cargaban llegaban a detonar por simpatía, la embarcación desaparecía sin dejar rastro. ¿De verdad son idiotas? Si estuviéramos en la era donde solo se priorizaba el combate entre grandes buques, tal vez funcionaría. Pero los barcos actuales están diseñados bajo la premisa de enfrentar aeronaves. Comparado con un avión que vuela a 600 km por hora, interceptar una lancha torpedera que, por muy rápida que sea, solo alcanza los 50 nudos, 92 km por hora, es totalmente posible. Si continúan en línea recta sin maniobrar, cualquier artillero con un entrenamiento decente logrará hacer blanco. A la distancia de 2 kilómetros, donde un torpedo se considera impacto seguro, incluso las ametralladoras antiaéreas de calibre 20 milímetros están dentro de su rango efectivo.
Intentar acercarse tanto a plena luz del día con una lancha torpedera es, básicamente, un suicidio. Aún así, no las 18 lanchas cargaron estúpidamente en línea recta, y los defensores, al fin y al cabo, solo contaban con miras ópticas sin control de radar. Unas pocas lanchas lograron esquivar hábilmente el fuego de los cañones y posicionarse para el ataque. Sin embargo, no pudieron esquivar las ametralladoras. Acabaron acribilladas. Solo 2 lanchas lograron lanzar sus torpedos. Uno de ellos alcanzó a un crucero pesado, causándole daños moderados, aunque el buque aún podía navegar a 20 nudos. ¿Es que los tripulantes de torpederos de Asgard son todos suicidas? Ante la pregunta del almirante, los oficiales de Estado Mayor solo pudieron reír entre dientes. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, buque insignia de la flota de refuerzo, crucero pesado Ujin. El informe llegó a la flota, que avanzaba en formación de columna con el crucero de batalla a la cabeza, justo cuando los oficiales, tras escuchar el plan del almirante, se devanaban los sesos calculando el punto de encuentro basándose en la velocidad de la flota enemiga. Informe de la 18 Escuadrilla de Torpederos. Parece que las otras unidades realizaron una carga a plena luz del día y han sido aniquiladas. Resultados mínimos. Es todo. Al leer el telegrama del oficial de comunicaciones, a todos les surgió una duda mental. ¿Eh? ¿Atacaron de día? Preguntó el almirante con genuina incredulidad. Informa que las únicas lanchas restantes son las 8 de la 18 Escuadrilla y las 6 que se retrasaron por fallos en el motor. ¿Acaso hay muchos suicidas en las fuerzas de torpederos? Ante esa pregunta, varios oficiales con pasado en unidades de torpederos desviaron la mirada. Dicen que estas 14 lanchas restantes realizarán emboscadas en la ruta y ataques nocturnos. A esas alturas, lo de los fallos en el motor era más que sospechoso. Era muy probable que capitanes astutos los hubieran provocado intencionadamente como excusa para no participar en la carga suicida. Bueno, al menos servirán para incordiar y hacer que se les suba la sangre a la cabeza, murmuró el almirante con un tono que nadie supo descifrar si era de esperanza o de ironía. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, Armada de la República de Oriase, flota de desembarco. Salvo por el ataque de las lanchas torpederas durante el día, que solo consiguió retrasar la hora del almuerzo, la flota avanzaba según lo previsto. Eran casi las 12 de la noche y el mar, sumido en la negrura absoluta, permanecía en calma. Sí, había una ausencia de movimiento casi inquietante, a pesar de ser una noche de luna nueva ideal para un ataque nocturno. ¿Qué está pasando? No me digan que aquello de las lanchas suicidas de esta tarde fue todo. Pero almirante, si seguimos así, alcanzaremos el punto de desembarco mañana por la mañana. Si no ocurre nada en las próximas horas, ya no ocurrirá nada. ¿No cree que debería descansar un poco? El capitán del buque se dirigió al almirante, quien seguía escudriñando el exterior desde el puente. Lo sé, pero me preocupa el convoy de transporte. El control de oscurecimiento es deficiente. Navegar en formación en medio de la oscuridad total sin una sola luz depende enteramente de la pericia de los vigías. Sin embargo, entre los transportes hay muchos barcos civiles requisados donde el oscurecimiento no es estricto. Se filtra luz de los camarotes e incluso hay barcos que encienden las luces de navegación de vez en cuando. Aún así, dado que ya han sido detectados y el uso del radar está permitido, el oscurecimiento solo sirve para retrasar la telemetría óptica del enemigo, pero es mejor que nada. Dicho esto, en esta oscuridad no nos daríamos cuenta de un ataque de submarinos hasta recibir el impacto del torpedo. Solo queda rezar para que el enemigo no sea tan temerario como para operar submarinos en aguas de profundidad desconocida. Sin luz de luna, es extremadamente difícil detectar la estela de un torpedo. La única esperanza es el sonar, pero el de los buques dentro de la formación es inútil por el ruido propio. Dependen de los destructores de la periferia, lo que no sirve de nada contra un comandante enemigo con las agallas suficientes para infiltrarse en el corazón de la flota. Supongo que tienes razón. Iré a descansar. Buenas noches. Justo cuando el almirante terminaba de hablar con el capitán y se disponía a retirarse a su camarote, el sonido de una explosión retumbó de repente en todo el sector. ¿Qué ha sido eso? Parece que un transporte ha sido torpedeado. En medio del mar antes negro, un único transporte surgió de la oscuridad, ardiendo en llamas intensas. Un submarino. El grito del almirante coincidió con una segunda y tercera explosión. Explosión en el destructor Linawalo. Se presume impacto de torpedo. Transmitan a toda la flota.
Viraje de emergencia, 45 grados a babor. Si seguimos en línea recta seremos blancos fáciles. Zafarrancho de combate antisubmarino y de superficie. Enciendan los proyectores. Iluminen las aguas circundantes. Es que no hay reacción en el radar. La flota, que hasta hace un momento dormitaba, se sumió en el caos. El destructor Linaloa se ha hundido instantáneamente. Acorazado Rayua, torpedeado. El portaaviones Boilen también ha sido impactado. Su velocidad disminuye. Portaaviones Kerominer torpedeado. Escora detectada. Los informes de impactos llegaban uno tras otro. ¿Cuántos torpedos habían sido lanzados en este sector? ¿O acaso era posible que fueran minas, dado que ni los destructores de escucha ni los grandes buques con radar informaban de contactos enemigos? Mientras estas ideas daban vueltas en la cabeza del almirante, un vigía que operaba uno de los proyectores de búsqueda no pasó por alto un punto en el mar y lo iluminó con precisión. A estribor. Lanchas torpederas enemigas detectadas. Son 4. Las lanchas, que acechaban en la oscuridad, se dieron cuenta de que habían sido descubiertas. Encendieron sus motores principales con un rugido atronador y desplegaron cortinas de humo para cubrir su huida. Que no escapen. Vengan a nuestros hombres. Justo después de que el capitán gritara la orden y la artillería secundaria y antiaérea abrieran fuego hacia la parte trasera del humo, las 4 lanchas torpederas atravesaron su propia cortina y comenzaron una carga frontal. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, Imperio Sagrado de Asgard, 18 escuadrilla de torpederos. Instantes antes de iniciar la carga, las 4 lanchas habían emitido un mensaje por telégrafo. Era la señal de asalto TO, repetida sucesivamente. El significado de esta clave, acordado de antemano, era: hemos sido descubiertos por el enemigo. Iniciamos el ataque. Oramos por su eterna fortuna en el combate. En pocas palabras, nos han visto. Serviremos de señuelo para sembrar el caos, aprovechen para retirarse. En el puente de una de esas 4 lanchas, el comandante de la escuadrilla y el capitán bromeaban de forma trivial. Qué mala suerte que nos hayan encontrado a nosotros. Ya lo creo, qué mala suerte. Decían esto a pesar de que, al asignar las posiciones de ataque de cada bote, ellos se habían quedado deliberadamente con el lugar más peligroso. Solo los otros 3 capitanes que cargaban junto a ellos se habían dado cuenta de ese detalle. Los tubos lanzatorpedos de proa ya estaban recargados. Toda la tripulación esperaba con ansia el momento de encajar los proyectiles a quemarropa contra los grandes buques enemigos. Bueno, es hora de los últimos fuegos artificiales. Hagamos que estallen a lo grande. Mientras los proyectiles enemigos caían uno tras otro en sus estelas como si los persiguieran, las 4 lanchas tomaron rumbos divergentes, como si cada una hubiera elegido ya a su propia presa. Fin del capítulo 70. El link a la historia del autor estará en la descripción.